Señores, 9:20 de la mañana. Doctor Evergato, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Jorge, muy bien. Linda jornada hoy, ¿eh? Muy agradable día, ¿no? Sí. Te vi muy contento los otros días con el acto al cual asististe con la presencia de Fernando Savater. Sí, yo creo que fue muy gratificante, bueno, para el Partido Independiente naturalmente, pero para el Uruguay todo, la venida por tercera o cuarta vez de Savater, ¿no? Un hombre profundo, un intelectual cabal. A mí tuve la suerte de poder almorzar con él y tuvimos un largo diálogo. Es un hombre de una inteligencia preclara, pero además de una sencillez, practica la filosofía en la vida cotidiana, que es nada fácil de realizarlo, ¿verdad? Claro. Es un filósofo en toda la extensión de la palabra, en cada uno de los actos de su vida es una maravilla. De manera que fue muy enriquecedor. Hoy sale un reportaje en búsqueda que vale la pena leerlo porque está muy bien realizado. Y él muestra en fin, sus grandes rechazos, por ejemplo, a los separatismos, y lo hace muy bien. Sí. Lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Sí. Yo leí uno de los libros que dedicó a su hijo, Política para Amador, por ejemplo, que es un libro realmente muy interesante. Y estoy viendo que la entrevista que tú decís la hace Pablo Cohen. Exacto. Que es excelente, Pablo Cohen. Y seguramente debe ser una lectura muy fuerte. Sin mal no recuerdo, Savater fue de las personas que fue, digamos que condenado a muerte por ETA, además. Claro, un hombre, además, eso está muy bien lo que tú destacas, porque no solo es un gran pensador, sino que es un hombre que nos dio a todos una lección de dignidad personal, ¿verdad? En el momento en que ETA tenía las posiciones más extremas y radicales, en que el solo hecho de no estar de acuerdo con ETA, una persona pública o de alguna significación, siendo vasco naturalmente, podía implicar un peligro tremendo. Él fue muy claro en sus definiciones, en su condena al terrorismo, en su condena al extremismo, al independentismo manejado a prepo como lo hacía ETA. Todo eso durante años, ¿verdad? Sí. Tuvo que vivir, digamos, escoltado. Pero a diferencia de Salman Rushdie, por ejemplo, nunca se escondió. Él siguió manteniendo su vida pública en España, concurriendo a todos los actos que tenía que concurrir, haciendo una vida normal, porque le pareció que esa era la única forma de enfrentarlo, ¿no? Claro. Una lección de dignidad en síntesis. Sí, yo me puse muy contento además porque este tipo de presencia nos acerca al pensamiento que hoy transita en el mundo. No siempre debemos transar con lo que el mundo de pronto nos quiere imponer, porque el mundo tiene sus puntos oscuros también. Por supuesto. Pero tiene figuras y personalidades, y a veces veo al Uruguay muy desactualizado en relación a figuras de alto nivel que antes eran costumbre que llegaran al Uruguay. Sí, lamentablemente están viniendo bastante menos, ¿no? Sí. Los 37 grados de latitud sur del Uruguay nos están alejando del mundo, en un mundo que está mucho más interconectado que antes. Sí. Es paradojal eso, Jorge, ¿no? Sí. Pero además, ocurre que muchos de ellos vienen a la República Argentina y no vienen a Montevideo. Exactamente. Eso se debe a que no hay un esfuerzo, porque estoy seguro que si Guardiola mañana viniera a Buenos Aires, habría un gran movimiento, incluso de anunciantes comercial, por traerlo a Guardiola, cuando también hay figuras de enorme peso que están llegando a Buenos Aires, que sigue teniendo, digamos, una corriente cultural, un consumo, si querés hablar en términos de mercado, cultural que es realmente impresionante, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo digo, para Montevideo, más allá de todos los problemas que podamos tener ahora con la Argentina, coyunturales y políticos, es una suerte para Uruguay tener a Buenos Aires cerca. Sí, claro. Porque si no el aislamiento sería prácticamente total, ¿verdad? Sí. Estamos muy lejos del resto de las capitales del mundo. Alcanza con volar a Europa
13 horas en un avión es algo que sorprende a los europeos, les parece inconcebible. Te preguntan, ¿y cuánto demoró en llegar? 13 horas de vuelo. No les puedo creer, te dice. Sí. Son distancias asombrosas. Pero las distancias también en todas las cosas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en París ahora, hace 2 meses, seguramente tú lo notaste porque tienes el mismo hábito, ingresaba a las librerías, y en las librerías, por supuesto que en las vidrieras, ¿verdad?, destacados, estaban algunos bestsellers, pero de los que llegan a Uruguay. Sí. Pero la mayoría de los libros en París estaban referidos a temas de reflexión, a temas de... la ensayística. Sí, eso, el ensayo como un género literario muy poderoso, ¿verdad? Exacto. Donde de todo, desde Francia vista por dentro, Europa vista por dentro, los movimientos islámicos, el multiculturalismo, que hoy es un gran tema en Europa, es decir, no sé, cosas que incentivan al individuo a la reflexión, al pensar. Pero fíjate, Jorge, que el país que produce más ensayística, más literatura y que edita más es el mundo anglosajón, es el inglés. Estados Unidos y en segundo lugar Inglaterra. Bueno, muy bien. Francia traduce mucho más al francés la producción anglosajona que España, pese a que los españoles, los hablantes de español son muchísimo más que los franceses. Sí, claro. Eso te está dando una pauta de cómo la cultura tiene un lugar diferente en ambas comunidades de naciones. Francia traduce maravillosamente al año siguiente o a veces al mes siguiente. En español cada día está más complicado y con una dificultad adicional que me parece muy importante destacar y que bueno, creo que la ocasión viene bien, que es las enormes dificultades que estamos teniendo para que lleguen libros de España al Uruguay. ¿Por qué? Porque gran parte llegaban a Argentina. Claro. Argentina con su política editorial actual, donde practica el 1 a 1. Cada libro que sale de Argentina admite que llegue uno de España. Sí. Por consiguiente se ha reducido enormemente la cantidad de libros en españoles en Buenos Aires. Y como corolario de eso, llegan mucho menos a Uruguay. Por consiguiente, conseguir libros españoles aquí se está haciendo cada vez más difícil. Sí. Eso empobrece enormemente la cultura latinoamericana, ¿no? Claro. Hay hoy por hoy un instrumento muy importante, es decir, cuando vamos a la librería, porque todos solemos ir a una librería, tener una librería, después tendremos algunas más donde recurrir, Exacto. Pero hay una librería que es la que visitamos siempre porque nos llevamos bien con el librero, porque sabe nuestro gusto, porque nos alerta de las novedades, etcétera, etcétera. Pero en el caso concretamente que tú mencionabas recién de Buenos Aires, por ejemplo, donde están faltando títulos que hay en Uruguay, hoy por hoy, también está el otro método que se está utilizando mucho y que hay que poner atención, todos tienen que poner atención, que es que se está comprando muchísimo vía Internet. Es decir, a través de España, te llega a los 4 días, 5 días tenés el libro en Montevideo. A mí me llegó un libro de España antes que yo llegara al país. ¿Qué te parece? Es una maravilla eso. Sí. Y funciona, por suerte funciona muy fluidamente. Bueno, en la Argentina eso tampoco funciona. Tienen enormes dificultades quien compra en Internet para recibir por correo, de manera que también nuestros hermanos del Plata tienen dificultades en ese sentido. Y muy graves, no les está llegando lo que compran. Sí. De tal modo que, bueno, la situación es muy compleja en el campo cultural, sin duda alguna, ¿no? Bien, hay tantos temas para conversar contigo de la actualidad nacional, ni que hablar, ¿verdad? Hay muchísimos. Del panorama internacional, ni que hablar. Bueno, recién mencionábamos Buenos Aires. Bueno, hoy es el 8N, el día de la convocatoria a la gran protesta, ¿verdad? Exactamente, que no se sabe qué va a pasar, pero se espera que sea una señal importante de las dificultades que tiene el gobierno argentino. Hablando de eso,
salió en la revista Noticias un símil, un análisis de uno de los personajes intelectuales que son los inspiradores del gobierno de Cristina Fernández. Laclau. Hablo de Ernesto Laclau. Sí. Ernesto Laclau es un argentino que está en Londres, que enseña en la Universidad de Essex, casado con una francesa también, belga mejor dicho, también muy conocida, se llama Chantal Mouffe, Muffe, se escribe con doble F, que son un poco, Cristina Fernández aparentemente se ha enamorado del matrimonio y ha adoptado gran parte de la ideología de Laclau. Laclau es un hombre que apoya firmemente el populismo como método de gobierno. Él dice que radicalizar la democracia, hacer que los países se dividan en dos campos enfrentados, le da un sabor, le da una intensidad a la política que es muy bueno, muy positivo para la democracia. Dice también que si bien no se deben exterminar los dos bandos, es necesario que haya un antagonismo muy marcado en un país, especialmente cuando está o quiere estar en un proceso de cambio. Bueno, todo ese discurso, que es mucho más elaborado de lo que yo estoy simplificando naturalmente, tiene mucho que ver con la forma de gobernar de Cristina, con esa división tan marcada en el país, con esa búsqueda permanente del enemigo que practica el gobierno argentino, de la descalificación del adversario, ¿verdad?, como forma de visualizar a la oposición. Toda esa mecánica antagónica que se da en la Argentina y que en algún grado también se da en varios países de América Latina, en esto que se ha dado a llamar el neopopulismo, ¿verdad? Sí. Lo vemos en Bolivia, con otros ingredientes de tipo étnico, pero lo vemos en Bolivia, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Venezuela. Bueno, tiene mucho que ver con esta ideología, que es una especie de apología de esta situación social de enfrentamientos que hace Ernesto Laclau. Es una nota interesante porque está documentada y nos ayuda a explicarnos un poco cómo del peronismo primitivo se ha ido pasando gradualmente a esta nueva ideología argentina, donde tú llegas a Buenos Aires e inmediatamente te enfrentás con una sensación climática muy diferente a la uruguaya. Tensa, mucha tensión, estrés. Exactamente, que es notorio en cada una de las actividades argentinas, pero que ahora en el día de hoy, como tú bien señalabas, es adoptado por la oposición. Se le va a contestar de la misma manera, ¿no?, con un cacerolazo que se pretende que sea mundial. Yo lo que no he sentido si en el Uruguay va a haber alguna... No, yo no he sentido tampoco, y en las redes sociales no lo sé. No lo vi. Pero le voy a pedir a Leandro y a Alejandro, dentro de algunos minutos, que empiecen a rastrear. Creo, en lo personal, no tengo información al respecto. Ernesto Laclau estuvo aquí en Uruguay hace algún tiempo, cuando se celebró en la Universidad de la República. Allí tuve un gran placer, ¿verdad?, conocer, por ejemplo, a Eric Hobsbawm. Le hice un reportaje larguísimo con Gerardo Caetano. Fue un placer para mí tenerlos a los dos juntos. Gerardo además haciendo preguntas. Y bueno, vino Ernesto Laclau. A Laclau ya se le presentaba como una persona muy sofisticada. Hoy se le conoce como un filósofo que desayuna con champagne. Pero que ha ido avanzando en esa teoría de la confrontación permanente. Yo creo que es injusto esa caracterización de que el filósofo que desayuna con champán. Yo no coincido en absoluto con las posiciones de Laclau, pero no es pizza y champán. Es un filósofo serio, aplicado, y es un intelectual cabal. Uno puede estar totalmente en desacuerdo. Fue alumno de Hobsbawm, pero creo que Hobsbawm lo llevó a Inglaterra incluso. Hobsbawm, que acaba de fallecer, por otra parte, con 93 o 94 años, fue un hombre importantísimo desde el punto de vista de la historiografía inglesa y de la historiografía en general, ¿verdad? Pero fue un hombre apegado
al marxismo hasta prácticamente los últimos días de su vida. No renunció al Partido Comunista cuando ya no existía más el Partido Comunista en Inglaterra prácticamente, y fue un hombre en cierto modo y en ciertas dimensiones muy conservador, ¿verdad? Resistió enormemente a hacer una crítica a la Revolución Soviética porque toda su vida había sido comunista. Eso no le quita sus grandes cualidades como historiador, uno de los grandes del siglo XX y de la primera década del siglo XXI. Pero entonces hay que distinguir entre las ideas de un hombre y si ese hombre toma champán o toma Coca-Cola, ¿no? Claro. Me parece injusto. De pronto puede tomar las dos cosas. Exactamente. Jorge, y tendríamos que hablar de Barack Obama. Te voy a pedir una cosa. Sí. Voy a abusar de tu gentileza. ¿Cómo no? Como estuvimos hablando de una cantidad de cosas que nos gustaba tener tu opinión, hacemos una brevísima pausa y en unos minutos ya volvemos para hablar concretamente de las elecciones norteamericanas. Bueno, hoy este anuncio, ¿verdad?, realizado en la portada de búsqueda, que seguramente ya lo viste, sí, donde se anuncia que Obama anunció hace algunos días venir a Uruguay. Exactamente. Hacemos una pausa y seguimos contigo. ¿Me vuelves a llamar o espero en línea? Te vuelvo a llamar. Gracias, Jorge. Evergato, ahora sí, vamos a entrar. Hablábamos recién, bueno, la novedad está que indica que en un periodo próximo, el presidente de los Estados Unidos va a estar aquí en Uruguay. Pero el comentario está, ayer veía y leía algunos informes sobre los desafíos que tiene Barack Obama, ¿no? Terrible. Sí, tal vez más duros todavía que los que tenía cuando llegó a la presidencia, lo cual es decir. Exactamente. Yo te diría, Jorge, que yo el miércoles de madrugada me sentí muy contento. Quizá no tanto por el triunfo de Obama, porque bueno, de Obama tenemos que esperar 4 años más de una gestión que no ha sido brillante. Ciertamente que no ha podido hacer mucha cosa por tener un Congreso dividido, una oposición republicana feroz, unas condiciones económicas difíciles, pero todo eso se va a reproducir en el periodo que se abre en este momento, de modo que no cabe esperar maravillas de este gobierno de Obama, ¿verdad? Pero lo que sí me alivió mucho es haber evitado un gobierno republicano de extrema derecha con un presidente mormón, ¿verdad? No tengo nada contra los mormones, naturalmente, es una religión más, pero es una religión con aspectos muy conservadores, con ideas muy dogmáticas en muchas cosas, de modo que un gobierno con esa orientación para la paz del mundo no es la mejor expectativa. El hecho de que Estados Unidos no diera un viraje profundo como hubiera dado hacia la derecha conservadora, me parece que permite que el mundo tenga un suspiro de alivio. No nos olvidemos que detrás de Romney, y si bien no le fue bien en estas elecciones, estaba el Tea Party, ¿no? Ajá. El Tea Party, que es el sector del Partido Republicano más conservador, más reaccionario, sí, radical y dogmático en sus posiciones, ¿verdad? Sí. De manera que yo te diría que lo más positivo para Estados Unidos fue que fuera derrotado Mitt Romney, ¿no? Ahí está. En Estados Unidos en general, esto se aplica también a otros países, pero en Estados Unidos en general, en los países donde hay reelección, se establece que en los primeros 5 años, ya que estamos hablando de Estados Unidos, hay una actitud, digamos, no digo que esté con el freno de mano puesto el presidente, ¿verdad?, pensando en la reelección, pero sí más cautelosa en lo que tiene que ver con el tocar ciertos intereses que pueden ser muy poderosos y que pueden impedir la reelección. Y el pensamiento es que en los últimos 4 años, eso pasó especialmente con Clinton, ¿verdad? Exacto. Me parece que hay diferencia de estatura política entre los dos, eso sí, ¿no? No hay duda. Clinton, además, ya que lo menciona, fue fundamental para la reelección de Obama. Lo ayudó hasta el último momento con toda su energía y toda su enorme capacidad,
y se dice que es el tercer mandato de Clinton. Exactamente, y que a lo mejor viene el cuarto con Hillary Clinton, que la quiere preparar, a pesar de que ella ha manifestado que no quiere llegar a ser candidata. Es bueno decir que el primer llamado, según Barack Obama, que él realizó, fue de agradecimiento a Bill Clinton. Exactamente, por una ayuda que, como decíamos, fue enormemente importante, ciertamente muy importante. Claro. Entonces, ahora, hablamos de estos 4 años. Bueno, son 4 años difíciles. El sistema de Estados Unidos hace que las elecciones presidenciales y las elecciones al Congreso no sean simultáneas, al igual que pasa en muchos países, en la Argentina, por ejemplo, de modo que él va a tener un Senado que tiene mayoría demócrata, que le va a permitir gobernar, pero una Cámara de Representantes que tiene una amplia mayoría republicana, donde la transacción, la negociación y el acuerdo es la única vía para sacar adelante sus políticas, ¿no? Sí. Es cierto que se va a ver facilitado, porque en el primer periodo está siempre el problema de no facilitar la reelección del presidente. Claro. Mientras que en el segundo no juega lo mismo, ¿no? Claro. Tú señalabas muy bien cómo, en definitiva, el hecho de que haya, digamos, sectores opositores dominando alguna cámara hace que los intereses sean muy particulares. Por ejemplo, el presidente Obama tenía que tener en cuenta los cubanos en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, que están bien representados, porque si no lo votaban en las elecciones próximas. Hablo del exilio cubano en la Florida y en otros sectores de Estados Unidos. Mientras que ahora va a poder desarrollar políticas hacia Cuba con más libertad, porque ya no está preocupado por la adhesión de los cubanos exiliados, ¿verdad? Eso puede hacer que su segundo periodo, donde no va a estar acuciado por estas preocupaciones, le sean un poco más sencillos. Pero de todos modos no es nada fácil. Y yo quisiera hacer una observación que me parece que es relevante. Fíjate tú, Jorge, que Obama logró grandes mayorías ¿en quién? Sí. En los cubanos, en los latinos. Sí. 71% de los latinos, que son el 10% del electorado de Estados Unidos, apoyaban a Obama. Los negros, que son una cifra bastante aproximada, los latinos son unos pocos más, pero los negros son aproximadamente el 9% de la población. También allí porcentaje de adhesión del orden del 90 y pico % entre los negros. Entre los asiáticos, que también son una proporción importante, enormemente sobre representado Obama en relación al Partido Republicano. Sí, y las mujeres. Y en las mujeres, que es un electorado un poco más timorato, un poco más, pero también sobre representado. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Una muy importante. En el núcleo duro de los que se llaman los WASP, o sea, los blancos, white, anglo-saxon, protestan, los blancos anglosajones protestantes, es decir, los fundadores de los Estados Unidos, los que vinieron en el Mayflower y luego se reprodujeron. El yanqui puro. Es el yanqui puro, ese que nos lo representamos con esas características del yanqui puro, está en contra de Obama. El hecho de que él haya ganado apenas las elecciones con una enorme sobrerepresentación en los sectores minoritarios de la sociedad, hace que en ese núcleo duro, blanco, conservador del centro de los Estados Unidos, que fueron varios de los estados que ganaron los republicanos, haya una enorme oposición a sus políticas. Y el poder, el dinero, el poder social, el poder rural de las zonas, está en esos sectores. De modo que eso es un factor en contra muy importante. Decía el New York Times el otro día que en Wall Street había triunfado largamente Romney. Este es otro factor en contra. Estos son 4 años donde los factores de poder no electorales, votando todos valemos 1, pero socialmente hablando no todos valemos 1, sin duda que no. Y estos sectores conservadores norteamericanos le van a seguir haciendo una oposición
muy dura a Obama, ¿no? Sí, hay que ver hasta dónde el Partido Republicano, a través de la Cámara de Representantes, no trata de trocar, de canjear leyes o iniciativas del presidente de los Estados Unidos a cambio de un comportamiento distinto con China. Y me da la impresión en las últimas expresiones incluso de Obama, que si bien es cierto no es el mismo pensamiento que el de los representantes republicanos, Obama tiene la idea de que Estados Unidos debe corregir ciertas cosas del relacionamiento con China, para no ser devorado por China. No le va a ser fácil esa historia tampoco, ¿eh? Sin duda que no. Viste que ahora ayer comenzó el Congreso de Renovación del Partido Comunista Chino. Del Partido Comunista Chino, donde se supone que va a haber algunos cambios importantes en la cúpula directriz de China. Sí. Y el relacionamiento con Estados Unidos es uno de los que se cree que puede cambiar en el sentido de ser más duro ese relacionamiento. No nos olvidemos que gran parte de la deuda externa de los norteamericanos están en manos de los bancos chinos, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso pinta un panorama muy complejo para los próximos 4 años, y a eso tenés que sumar el conflicto en Siria, de destino muy incierto. Sí, Medio Oriente, claro. Exactamente. El tema de Israel, sí. Donde se mantendrá ese apoyo desembosado a la política israelí, se limitará ese apoyo. América Latina. Bueno, América Latina ha estado ausente, ¿verdad? Para nada fue mencionada. Para nada en la campaña electoral no apareció. América Latina no tiene relevancia para los norteamericanos ni para la política externa norteamericana, pero aún así va a jugar porque la economía latinoamericana sigue creciendo y Estados Unidos no se puede desentender de esa política. Claro. Son todos factores que plantean incógnitas en el futuro de la política sí. norteamericana. Desempleo, el dólar, una cantidad de cosas. Hay un rompecabezas enorme para armar. ¿La seguimos en una semana, Ever? Sí, señor. Un placer, Jorge. Igualmente, un abrazo. Chau, chau.